Hola, buenas noches. A decir verdad, no estoy seguro de que mi historia califique como un relato aterrador. Tal vez solo se las comparto para, no sé, poder platicarla con alguien. En fin, esto pasó hace algunos años, en los tiempos en que todavía visitaba a mi papá en el viejo pueblo de Santo Tomás Topilejo. Pero, para los que no son de la Ciudad de México, tengo que platicarles que esta ciudad ha crecido tanto que poco a poco vamos invadiendo los cerros que alguna vez fueron periferia. En esos días, la casa de mi padre quedaba aún lejos del centro del pueblo. En alguna ocasión, de camino a su casa, y debido al tráfico intenso, decidí bajarme del camión unos 15 minutos antes del final de mi recorrido y caminar entre aquellas calles. Quería ahorrar un poco de tiempo y también conocer un poco más. Después de todo, para llegar a su casa, aún tenía que recorrer unos 5 minutos de camino de terracería, atravesar un pequeño tramo de una barranca y pasar por un rastro que hacía tiempo había sido abandonado. Supuse que caminar un poco más sería lo de menos en ese momento, y todo parecía perfectamente normal. A través del centro sin mayor contratiempo, pero caminando por alguna calle de las pequeñas, tan incoherente como suena lo que voy a decir, tuve la sensación de ver a una señora pequeña con cabello cano tirada frente a una puerta, tal vez con un poco de sangre. Recuerdo su mandil a cuadros y sus pequeños zapatos negros. No lo sé. Supongo que entre tanto que ver y entre tantas personas, puestos, perros, solo asumí que no había visto lo que creí ver y decidí no prestarle importancia. Solo que, sin darme cuenta, aquella imagen que habré visto por menos de un segundo se quedó grabada en mi mente, borrosa, pero presente como alguna especie de imagen subliminal. En fin, llegué a su casa y todo transcurrió de la manera más normal. Comimos, platicamos, hice algunos quehaceres de la casa y seguimos platicando hasta que, como ocurre con frecuencia, se fueron acabando los temas. La casa no era demasiado grande, pero tenía varios cuartos y un sótano que también estaba dividido en cuartos, lo que hacía difícil saber quién estaba en cada lugar. Más bien diría que tenía una pésima distribución. Para ir a algunos de los 2 años, era necesario atravesar un poco el patio, el cual no tenía techo. Es para ver las estrellas, me decía mi papá cuando le preguntaba el porqué del recorrido. Les ofrezco una disculpa por tanto detalle, pero creo que es importante para explicar lo que pasó aquella noche. Al dormir, recuerdo vagamente que sentí muchas ganas de ir al baño. Cruz rara, pues en ese entonces mi única preocupación era precisamente no salir de la casa por la noche. Tal vez por el ruido que hace el viento en los árboles del cerro, o porque era demasiado fácil que cualquier animal se metiera en ese patio. Pero ya no aguantaba las ganas, y entonces salí. La noche era fría, y la luna iluminaba por completo el patio. Recuerdo que no había neblina, raro en esa zona, y a esa hora, pero no fui al baño. Cada vez que lo recuerdo, parece más extraño. Salí de la habitación, crucé el patio, pasé de largo el baño, abrí la puerta de la calle y crucé al otro lado. Frente a la casa no había vecino. En su lugar había unos 3 escalones hechos de manera natural, es decir, de tierra, y luego comenzaba un terreno baldío completamente vacío. No había basura ni bardas. Subí esos 3 escalones y comencé a caminar hacia los árboles, que se veían a unos cientos de metros. No recuerdo sentir frío, ni saber lo que estaba haciendo, pero sí me recuerdo presente, queriendo caminar. Nadie me obligaba y no escuchaba ninguna voz. De hecho, no escuchaba nada. Ojalá hubiera sido un sueño, pero no lo era. Mi tío, que vive apenas a 2 casas de mi padre, me tomó del hombro y me jaló, regañándome. Creo que sus palabras fueron: «No chingues, cabrón, tú también». Él tiene un pequeño negocio, pero también se desempeña como mayordomo de la colonia. La verdad, no sé en qué consiste su labor, o cómo está organizada esta mayordomía, pero ahí estaba. No me quiso explicar el por qué estaba a esas horas afuera, o qué estaba haciendo. Tampoco quise saberlo. Solo agradezco que estuviera ahí.
A partir de ese momento, y unos minutos que no recuerdo, desperté y mis primas me limpiaban un poco. Arriba de mi hombro derecho, casi en el cuello, tenía una cortada de unos 6 centímetros de largo, poco profunda. Estaba sentado con una venda y un trapo con hielo en la mano izquierda, que me dolía sobremanera, como si estuviera partida en dos. No estaban ni mi tío ni mi papá, solo estaban mis primas y mi tía. Ellas no se habían preocupado para nada, salvo mi prima, la más pequeña. Ella era la que más se esforzaba porque me sintiera bien. Me hablaba casi llorando, preguntaba cómo me sentía y qué recordaba, como si fuera la única a la que de verdad le importaba lo que había pasado. Poco después llegaron mi papá y mi tío. Eran alrededor de las 4 de la mañana. Estoy seguro de que no había pasado más de una hora. Nos hablaron mucho del tema, pero solo me ordenaron que me durmiera ahí mismo, en la casa de mi tío. No quise que me volvieran a preguntar sobre ese episodio, y creo que todos respetaron mi decisión. El único cambio que hubo desde entonces fue que, cuando dormía en la casa de mi padre, dormíamos en la misma habitación. De alguna forma, me acostumbré a no pensar más en eso, pero hace unas semanas, mi prima, la más pequeña, me contactó para contarme que ha aprendido varias noches ya a sus 2 hijas pequeñas intentando abrir la puerta, intentando salir a la calle a las 3 de la mañana. Escribo esto sin que nada les haya pasado a ninguna de ellas, o sin que nada me haya pasado a mí. Pero hace poco comencé a escuchar este tipo de programas, y no sé, siento que tal vez haya alguien que pase por lo mismo, que pudiera comentar algo que las ayude a estar más tranquilas. Incluso alguien que nos asegure que solo son niñas que caminan dormidas, que solo es eso, y nada más. Que no hay nada extraño en estas ganas de querer adentrarse en el bosque a esas horas de la madrugada. Nada nos haría más tranquilidad. Gracias por escuchar.